oncológico del Centro Médico ABC Santa Fe. Queremos darle la mejor bienvenida a todos a esta entrega de webinars que hemos estado teniendo a lo largo de ya 2 años. En esta ocasión, la presentación correrá a cargo de la maestra Alejandra Covarrubias. En un momento el doctor San Esteban nos apoyará en presentarla. Quisiera comenzar haciendo algunas recomendaciones generales en cuanto a mantener el micrófono cerrado durante toda la sesión, por favor. Al final daremos un espacio de preguntas y respuestas a través del chat de esta misma conexión para poder atender todas las dudas que lleguen a surgir durante la transmisión. Como les decía, en esta ocasión el tema es secuelas neuropsicológicas de un ictus y cedo la palabra al doctor San Esteban para que nos apoye con la presentación de la maestra Alejandra Covarrubias. Adelante, doctor. ¿Dónde andamos? Hola, Ale. Bien, pues buenas tardes a todos ustedes. Una vez más, y como es ya una afortunada costumbre desde hace ya muchos meses, estos últimos jueves de cada mes tenemos esta presentación a las que le hemos llamado webinars en neurología y que han sido muy exitosos, ¿no? Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes su presencia. El número de visitantes que tenemos a nuestros webinars ha venido aumentando consistentemente y confiamos en que los temas que les traemos sean siempre de su utilidad y de su agrado. Esta tarde vamos a tocar un tema que es extraordinariamente importante. Realmente es extraordinariamente importante. Como todos ustedes saben, el ictus, o sea, el evento agudo que se desarrolla como consecuencia de una dificultad en la circulación cerebral y que produce habitualmente un infarto, un evento vascular agudo en las personas, es una enfermedad muy grave. Debido a que han mejorado mucho nuestras técnicas del tratamiento del episodio agudo y que nuestros programas de ictus del que el Centro Médico ABC es pionero han funcionado muy bien. Por fortuna, muchas de estas personas que sufren esta oclusión vascular aguda o un sangrado o cosas por el estilo y que tienen lo que llamamos un ictus, o sea, un episodio de pérdida aguda de las capacidades cerebrales que pueden incluir muchos síntomas, parálisis, dificultad con el lenguaje, pérdida del conocimiento, convulsiones, en fin, una larga serie de problemas. Pues como decía, nuestros avances y el trabajo que se ha hecho a este respecto ha logrado que muchas de estas personas sobrevivan. Ha logrado que, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, en vez de morir o de quedar con gravísimas lesiones, muchos de ellos sobreviven. Y también, como consecuencia de eso, muchos de ellos quedan con algún tipo de secuela. Antes las secuelas eran mucho más severas, hoy en día pueden ser severas también, pero hemos logrado disminuirlas de manera muy significativa. Y en los últimos años ha tomado auge verdaderamente el manejo de estas lesiones post-ictales o post-ictus, dado que los sistemas de rehabilitación y los sistemas de manejo y el trabajo realmente extraordinario de muchas de las personas que se dedican a esta parte del manejo de la enfermedad, pues tienen resultados de rehabilitación extraordinarios. Pero ciertamente muchas de esas personas quedan con deficiencias que pueden ser temporales o permanentes y que requieren de alguien con gran experiencia, los aborde, les ayude en esta sobrevida y muchas veces sean capaces de traerlos nuevamente hasta una vida útil. En el Centro Médico ABC tenemos la fortuna de contar con todo un sistema de rehabilitación y aquí es donde entra nuestro tema del webinar del día de hoy. Como ustedes pueden ver, le llamamos secuelas neuropsicológicas de un ictus y aborda precisamente este problema. Muchas de las personas que sufrieron el ictus quedaron con deficiencias en su funcionamiento
neurológico manifestado fundamentalmente a través de problemas de comunicación o de juicio o de memoria o cosas por el estilo. Y para abordar este tema hemos convidado el día de hoy pues a una persona que es realmente líder en todo lo que aquí hemos estado haciendo a este respecto, que lleva hace bastante tiempo ya todo un programa de rehabilitación en pacientes con ictus, no solamente con ictus, lleva también otros problemas neurológicos agudos, pero en este de ictus es el que hay más experiencia y es el que ha llevado por más tiempo y en el que ha tenido un éxito extraordinario. Y estoy hablando del trabajo que la maestra Alejandra Covarrubias ha logrado realizar. Y la maestra Covarrubias, Alejandra Covarrubias, ha basado todo este trabajo que hace, toda su experiencia en una magnífica preparación académica que ha logrado a través de los años y que ha logrado a través de buscar siempre superarse. Ella es licenciada en neurolingüística del Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía. Pero no quedó ahí. Después de eso ha reunido muchos estudios en su posgrado. Tiene una maestría en neuropsicología, tiene una maestría en gerontología, en geriatría como tal. Tiene una maestría en tanatología, tiene estudios en afasiología, o sea, la pérdida del lenguaje. Tiene estudios de cómo abordar a los problemas posteriores al ictus y desde luego en rehabilitación. O sea, es una experta, por donde quiera que la pongamos, en todos los temas estos de los que va a hablar. No solo su preparación académica, sino su experiencia de muchos años ya con nosotros. Ella está con el Centro Neurológico desde que el Centro Neurológico se desarrolló, empezó su trabajo y realmente es un orgullo tenerla como parte de nuestro grupo. Yo, sin más, estoy seguro que la información que les va a dar les va a ser de gran utilidad y como de costumbre, ustedes tendrán la puerta abierta para poder hacerle todas las preguntas que consideren significativas y estoy seguro que ella les dará una respuesta. Así que no tomo más de su tiempo y le pido a Alejandra que tome la voz y tome el micrófono y empiece su conferencia. Bienvenida, Alejandra, mucho gusto en tenerte aquí. Que tengas una muy buena presentación y sobre todo que podamos seguir ayudando a toda nuestra comunidad que como de costumbre está ya llenando nuestros espacios en nuestra webinar. Gracias a ustedes por escucharnos, gracias por estar aquí. Bienvenida Alejandra y adelante por favor. Gracias, doctor San Esteban, por la presentación y por invitarme hoy a participar aquí en el webinar. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto ver que ya hay varios aquí adentro. Vamos a iniciar con este tema de secuelas neuropsicológicas de un ictus. Y bueno, voy a volver a retomar un poquito el tema para los que no entraron, que el doctor San Esteban dio como una base de qué es el ictus, porque a veces oímos esa palabra y decimos, pero ¿de qué se trata, no? Entonces, a menos de que ustedes tengan un familiar que padeció eso, que ustedes hayan padecido eso, entonces saben bien más o menos de qué se trata. Lo utilizamos coloquialmente como infarto cerebral, hay personas que le dicen derrame cerebral, ¿no? Entonces, es esto. Cuando la sangre va pasando por el cerebro, tenemos estos tubitos, venas, arterias, y a veces se hacen como unos coagulitos que bloquean el paso de la sangre. Esto lo que hace es que se muere todo el tejido que está alrededor de donde no hay oxigenación. Este tejido son lo que nosotros llamamos las neuronas. ¿Se acuerdan en estas clases que nos daban en la prepa y demás de biología y todo esto? Estaban estas neuronas y entonces no reciben la suficiente oxigenación, mueren y estas funciones que hacían estas neuronas, pues bueno, van a estar comprometidas. Puede ser que sea así, ¿no? Que se tape la vena, la arteria y demás, o puede ser que este trombito, esta bolita, digamos, de sangre, lo que haga es que explote como el tubito de la vena o de la arteria, y esto lo que hace es que riega la sangre y las neuronas alrededor se mueren. ¿Por qué es importante hablar de toda esta parte de las secuelas y de la rehabilitación neuropsicológica?
porque los pacientes, así como dijo el doctor San Esteban, los que no se atienden a tiempo, ¿no? Y que es muy grande el infarto y demás, pueden llegar hasta la muerte. Algunos logran salvarse, algunos recuperan muy bien dependiendo de qué tan rápido fue la atención y qué tan oportuna fue la atención. Por eso es bien importante que al ver ciertos indicadores vayan rápido al hospital para que se les dé un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los indicadores de que estoy teniendo un ictus, un infarto cerebral? Puede ser que la parte, una mitad de la cara, digamos, tenga como este derretimiento de cara, que así le llamamos, que haya dificultades en la movilidad de brazo y pierna, que haya dificultades en la parte del habla, del lenguaje, o que la persona se muestre como confundida. Entonces, en este momento llevamos al paciente rápidamente en el hospital. En el hospital, aquí, por ejemplo, en el ABC, hay un protocolo para tratar a estos pacientes y que recuperen las funciones. Algunos no recuperan todas las funciones y lo que se hace es hacer una evaluación neuropsicológica para ver cómo van todas estas funciones. Entonces, ¿por qué es importante que se haga esto? Porque, bueno, la verdad es que el cerebro es una maravilla, ¿no? El cerebro hace todo lo que nosotros hacemos, actuamos, procesamos la información de afuera, de nuestro medio ambiente y demás, toda esa información llega a nuestro cerebro y de ahí nosotros entonces planteamos una respuesta. A través de los años se ha estudiado muchísimo cómo funciona este cerebro, ¿no? Esta maravilla que tenemos ahí, que nos hace hablar, pero nos hace bailar, pero nos hace reír, nos hace llorar, nos hace hacer todas estas cosas. Vemos gracias al cerebro, ¿no? Escuchamos también gracias al oído. Te voy a explicar por qué, porque me van a decir, no, nosotros vemos con los ojos, escuchamos con los oídos, sí, ¿no? Pero hay todo un procesamiento de la información que se hace en el cerebro. Entonces, es importante que conozcamos, o fue considerado muy importante que fuéramos conociendo cómo pasan todas estas cosas. Entonces, yo les voy a hablar como puntualmente de algunas habilidades que se ven afectadas en este problema del ictus. Entonces, una de ellas es la parte de la planeación de movimientos, ¿no? Esta planeación de movimientos y que a veces cuando tenemos la dificultad después del ictus y los que tienen ictus o secuelas de ictus o los familiares de estas personas van a escuchar estas palabras y les van a sonar. Si no, no pasa nada, yo les voy a ir explicando de qué se trata. La planeación de movimientos es cómo voy organizando en mi cerebro para poder, si soy una bailarina, para poder dar una pirueta, ¿no? Para saber que después de alzar la pierna me tengo que agachar, tengo que mover la cabeza, tengo que girar los brazos, todas estas partes es como la parte de la planeación. ¿Cuándo las usamos si no somos bailarinas? Pues las usamos todos los días cuando nos vestimos, ¿no? Tenemos esta organización de saber que primero nos ponemos la ropa interior, después nos ponemos la playera, el pantalón y cómo tenemos que hacer estos movimientos para que la pierna sí entre en la parte del pantalón o no. Entonces, esa puede ser una parte de planeación de movimientos. Otra parte de planeación de movimientos puede ser a la hora en la que hablamos. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que planear cómo voy a sacar una palabra y cómo el sonido de la P, pero la A, pero la L, pero la A, no, todos estos sonidos en cadena, ¿cómo los voy a lograr hacer? Primero están aquí, se planea, se hace como todo este diseño, ¿no? En, claro, milisegundos, y después puedo ejecutar esta actividad, ¿no? Entonces puede ser vestirse, puede ser hablar, puede ser hasta armar, ¿no? Resolver un laberinto, cómo planeo esta parte de cómo voy a resolver las cosas. Cómo voy a hacer los movimientos, ¿no? Saludos, gestos, todo esto se planea. No nada más sucede así de la nada, lo planeamos, aunque parecería que a veces nuestras reacciones son como muy sin pensar y rápidas, no, planeamos todos nuestros movimientos. Entonces, eso de la parte de la planeación
va a pasar, es que no sé por qué no me cambia la diapositiva. Anita, ¿me echas una mano ahí? Sí, hacia abajo, Ale, con las... Perdón, generalmente esto es muy sencillo, pero luego no estoy planeando yo mis movimientos. Ahí está. Ok. Entonces, lo que les decía, ¿no? Hay como estas zonas muy localizadas en el cerebro, que esto después ya voy a hablar, porque así se empezó a estudiar, así se hicieron como todos los cortes de cómo era, en qué parte del cerebro sucedían estas cosas. Entonces, por ejemplo, no sé si vean mi cursor, aquí en esta parte azulita es como la encargada o a la que le ponemos toda la parte de que esa es donde podemos planear todos los movimientos. Si tenemos un infarto cerebral que afecta a esa zona, entonces muy probablemente las secuelas que voy a poder tener es esto, en estas partes de planeación de los movimientos. Pero, por ejemplo, decíamos, no es lo mismo planear el movimiento que ejecutar el movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Si ustedes han visto alguna vez este nado sincronizado, ¿no? Con las chicas que van en las Olimpiadas y hacen toda esta serie de movimientos y demás, debe ser muy complejo hacer toda esta ejecución de movimientos. Primero los planeamos, pensamos qué es lo que queremos hacer y después el cerebro manda la señal y podemos ejecutar los movimientos. Entonces aquí también, por ejemplo, tenemos cuestiones que van a fallar, porque ya decíamos, ¿no? No todos ni somos bailarinas, ni somos nadadoras de nado sincronizado. Entonces, igual lo que puede estar afectado en una persona después de un infarto cerebral va a ser toda esta parte que le llamamos disartrias, ¿no? Como en la lengua, por ejemplo, cómo van estos movimientos que no se hacen correctamente, que a lo mejor los labios no están haciendo el movimiento de presión preciso para poder articular una P perfecta, ¿no? O a lo mejor no puedo controlar los movimientos como para tragar, entonces ahí también tengo que revisar cómo está toda esta parte de ejecución del movimiento. O puede ser que tenga yo esta dificultad para mover mi cuerpo, ¿no? No solo es que me quede, o estos pacientes que se quedan con una hemiplegia, ¿no? Que no pueden mover la mitad del cuerpo, sino que además no estoy pudiendo a lo mejor mover más partes, ¿no? Y de manera para hacer la ejecución. Entonces yo sí quiero, sé cómo hacerlo, ¿no? Lo puedo pensar, pero no lo puedo llevar a cabo. Entonces ahí están todas estas dificultades. Y parece como muy sencillo cuando yo lo explico y cuando no tenemos un paciente delante de nosotros, porque un paciente pues son bien diferentes porque todos somos personas y nos organizamos y procesamos la información de manera diferente. Entonces esto hay que tenerlo como muy presente. Es bien importante sí hacer una buena valoración neuropsicológica para saber en dónde entonces está el fallo, ¿no? Si es de planeación, como decíamos, esta parte azulita, o es la parte de ejecución que tiene que ver más con esta zona. Y no es que esté tan delimitado, ahorita al final de la plática vamos a platicar qué es lo que pasa ahí. Entonces, por ejemplo, aquí yo les pongo, ¿no? Nuestros movimientos van a ser incoordinados o puede ser que no tenga yo movimiento en lo absoluto, voy a tener problemas para seguir el ritmo, ¿no? Y también podemos perder el sentido del tiempo. Ahora, esta parte que a mí me encanta, que es el lenguaje, ¿no? La parte del lenguaje, ¿por qué me encanta? Porque creo que a través del lenguaje es como podemos nosotros definir o expresar para los demás quiénes somos. No sé si lo piensan ustedes así, sino ahorita en la parte de preguntas y respuestas ya me dicen, oye, yo pienso otra cosa. Pero yo creo que el lenguaje es a través de donde nos damos a conocer al otro, de donde escuchamos al otro también, de donde aprendemos muchas cosas, de donde crean ideas, ¿no? Creamos ideas, podemos
plasmar nuestra imaginación, poderla aterrizar, ¿no? Con palabras, contárselo a los demás. No solo es el lenguaje, poder mover la lengua, ¿no? Y poder hacer ciertos movimientos de lengua. El lenguaje es muchísimo más grande. Entonces, a mí siempre que me preguntan, oye, ¿qué pasa? Hay un problema después de este infarto cerebral y la persona no puede hablar. Entonces, cuando se hace la evaluación, por eso es bien importante que haya en este grupo una persona que se dedique a esto, una neurolingüística especializada, a ver qué es lo que está pasando en el lenguaje. Porque el lenguaje no nada más es como piensa la gente en poder subir y bajar la lengua y hacen estas repeticiones y demás. En algunos casos eso nos ayudará mucho a, ¿no? a tener el terreno fértil para poder hacer otras cosas. Pero el lenguaje se lleva mucho más allá en trabajar con conceptos, trabajar con ideas, y eso es lo que queremos lograr. Porque cuando una persona que ha tenido un infarto cerebral pierde la capacidad del lenguaje, puede ser en la parte de comprensión, en la parte de entender qué es lo que me están diciendo, o en la parte de expresar lo que yo quiero. Entonces son factores diferentes, o puede ser que estén relacionados. No comprendo muy bien lo que me están diciendo, pero tampoco puedo expresar muy bien mis ideas. Cuando una persona está ahí, imagínense ustedes la angustia que tienen de querer decir algo y no poderlo hacer, o de que me están hablando y yo siento que me están hablando en chino o en otro idioma. Entonces sí se vuelve esto un factor importante, un factor a trabajar, y me parece que es algo como vital hacer una muy buena evaluación para saber qué es lo que está pasando. Entonces, no solo la rehabilitación en este sentido, cuando puntualizamos, por ejemplo, el lenguaje, no solo vamos a dejar cosas para repetir, no se trata de eso. A veces en lo que caemos como las personas que estamos viviendo alrededor de la persona que ha tenido un ictus es caer como en ganchos que sirven de momento, pero en realidad no van a rehabilitar. ¿Cómo qué? ¿No? ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, la persona le cuesta trabajo sacar las palabras. Sí sabe, por ejemplo, ¿no? Un objeto que utilizamos para escribir. Ujú. Entonces sí sabe que me puede estar refiriendo a un, y entonces lo quiere decir, lo tiene acá, pero no puede bajar la palabra. Y entonces la persona o el familiar le dice un la y él dice lápiz. Pero entonces se agarran de esta estrategia y lo hacen recurrentemente. ¿Qué es lo que pasa? Que no dejamos que este proceso, que esta habilidad empiece como a crear sus propias redes y volver a restablecerse. Entonces es importante ver dónde está la falla y cómo entonces vamos a hacer un programa y un proceso de rehabilitación. Me quería detener un poquito aquí porque yo sé que muchos de los pacientes que se metieron o que son familiares tienen como estas fallas en estas habilidades específicamente del lenguaje. Entonces sí quería platicar un poquito más sobre eso. Sí es importante hacer un buen programa de rehabilitación para entonces estar atacando lo que realmente está fallando, ¿no? Y podría parecer que estamos atacando lo mismo, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces, ¿dónde tenemos en nuestro mapita, ¿no? localizado el lenguaje? Aquí podríamos estar hablando de esto que yo les decía, la parte de comprensión del lenguaje, cómo me entra la información. Después tenemos aquí una rayita que conecta este amarillito con este otro. Esta rayita también es importante y vamos a hablar al final de la presentación qué pasa con todas estas conexiones. Y lugar aquí, que es el que nos permite escoger las palabras que vamos a decir, acomodarlas adecuadamente en una oración y también poderlas expresar. Entonces, bueno, me parece que esta parte del lenguaje es bien, bien importante. Vamos a ir a otras habilidades, por ejemplo, esta de la percepción, ¿no? Entonces voy a hablar yo ahorita, hoy voy a hablar de la parte de la percepción visual. Entonces, si tenemos un infarto justo, ¿no? en la zona encargada de la percepción visual, pues bueno, puede ser que yo vea el objeto, pero no lo vea del todo, ¿no? No entiende, a lo mejor no puedo comprender los colores, ¿no?
no comprendo los tamaños, las formas, ¿sí? Y si eso después, como vamos a ver, se va a ir haciendo como en las redes que tenemos en el cerebro, tampoco puedo comprender para qué se usa, para qué sirve y demás. Pero imagínense que eso es solo la parte visual, ¿no? Lo que percibimos a través de los ojos. Pero también hay otras percepciones, ¿no? La percepción del tacto, la percepción del gusto, la percepción del olfato, la percepción auditiva, y todos esos también son percepciones. Entonces es importante también en esta parte neuropsicológica ver si eso está perdido. Muchas veces en estos pacientes que sufren un ictus, la percepción táctil está muy distorsionada. Los tocamos o sienten muchísimo dolor o no sienten nada. Entonces son cuestiones que sí hay que estar bien, bien atentos porque podemos quemar al paciente, ¿no? Si no siente este dolor, no nos avisa, ¿no? Que esto está muy caliente y le estamos quemando. O nosotros somos muy cariñosos, nos acercamos con el paciente, lo abrazamos y lo estamos lastimando, porque la percepción, ¿no? Ahí de estas factores externos está alterada. Entonces es importante estar viendo también qué es lo que pasa ahí. Por ejemplo, la percepción visual la tenemos aquí en estos puntitos rojos, ¿no? Y yo lo estoy viendo como muy rápidamente. Esto evidentemente es un poquito más complejo, pero me gustaba, o sea, quería como aterrizarlos a ustedes y que vieran qué es todo lo que pasa y toda esta maravilla que tenemos en el cerebro, ¿no? Y cómo nos hace funcionar en el día a día. Esta parte de conciencia, y voy a hablar de conciencia no como esta conciencia espiritual, sino voy a hablar esta parte de conciencia como darme cuenta de. Entonces, hay personas que tienen un infarto en esta zona específica, ¿no? Del cerebro y entonces no se dan cuenta de que están enfermas. Y cuando sucede esto, de verdad es algo bien complejo para los familiares y para la gente que los rodea. Puede ser que no se den cuenta, por ejemplo, que el lenguaje está mal, ¿no? Entonces ellos sienten que están hablando, que las palabras que están diciendo son adecuadas, cuando no es así, cuando nosotros oímos una jerga que le llamamos, ¿no? Un lenguaje un poco indescifrable, que a lo mejor sí presenta como ritmos, ¿no? Entonaciones y demás, pero que eso no nos hace poderlos entender. Entonces ahí va a haber un roce ya de entrada, ¿no? Con la familia, con los amigos, con todo, porque ellos no entienden que quedaron con una discapacidad. Entonces es complejo trabajar con ellos. Por ejemplo, ahora no sé si vieron ahí en las noticias y demás que Brad Pitt tiene prosopagnosia, ¿no? ¿Qué caramba es esto? Pues bueno, es esta parte de no estar consciente de las caras. No lo puedo como sintetizar, ¿no? Y darme cuenta de qué es lo que está pasando con integrar como los rasgos de alguien y no puedo identificar a esta persona. Por ejemplo, hay personas que tienen estas secuelas de ictus en la que no son conscientes de toda una mitad de su cuerpo. Entonces, esto crea mucho conflicto en el día a día. Pueden ir al súper y estrellarse el carrito con los anaqueles, tirar cosas que no hay, en la mesa cuando se sientan a la reunión familiar y comer y todo, puede ser que tiren vasos, ¿no? Porque no están como conscientes de su cuerpo ni tampoco del espacio de cierto lado, ¿no? Del cuerpo. Entonces, también hay que saber qué es lo que está pasando y dar estrategias para ver cómo podemos ayudarlos a ellos y también a su familia. Eh, porque la familia puede desesperarse al no saber qué estrategias utilizar. No solo el paciente se desespera, también la familia se desespera, los amigos se desesperan y entonces lo que va pasando es que se van aislando. Entonces, lo que queremos es que se sientan incluidos, que se sientan amados, que se sientan entendidos y que todos entonces ahí entren en una dinámica familiar para poder ayudar a la persona que está padeciendo esto. Ok. Bueno, entonces toda esta parte, ¿no? Que decíamos puede estar ubicada aquí, ¿ok? Bien, ahora, toda la parte de memoria.
puede ser que estas personas también queden con problemas de memoria, ¿no? Con memoria para recordar lo que pasó antes del evento o con estos problemas de memoria para poder aprender la nueva información que se les está dando. Entonces, digamos que sí pueden, como imagínense que tenemos en el cerebro como archiveritos de todo lo que nos pasó, de todo lo que conocemos, o de todas las palabras que sabemos. Y entonces abrimos esos archiveritos, sacamos la parte que necesitamos utilizar para el momento, ¿no? La hacemos, la usamos y la volvemos a guardar. Hay veces que no tenemos la capacidad como para crear otro cajón nuevo donde guardemos nueva información. Entonces son personas que tienen dificultades en la memoria, ¿no? O que tienen dificultades, imagínense como si este cajón le faltara aceite, y entonces hay que jalar y no encuentro lo que estoy buscando, eso también es un problema de memoria, ¿no? Entonces no encuentro la información, me cuesta trabajo procesarla y esto evidentemente va a crear como muchísimas dificultades en la vida diaria, en el día a día. ¿Sí? Y en la relación con la familia, porque es como, bueno, ya te había dicho yo que tal o cual cosa, entonces, pues no pueden recordar la información, a lo mejor no la pueden desde guardar y hay que entonces conocer muy bien desde dónde está el fallo, ¿no? Si puede crear un cajón nuevo, a lo mejor puede crear el cajón nuevo, pero no se acuerda el cerebro dónde puso el cajón nuevo para sacar la información. Entonces, todo eso es lo que nosotros como terapeutas o como neuropsicólogos vamos analizando y vamos diciendo, ok, la falla que quedó es aquí justo. Entonces vamos a hacer este proceso de rehabilitación para que el paciente lo vaya pudiendo restablecer, ¿no? Porque claro, no les platiqué de un proceso que se llama plasticidad neuronal, que es este proceso que nos permite a lo largo de toda la vida. Antes se pensaba que nada más cuando había un ictus teníamos un periodo, lo que le llamaban los doctores, una ventana de 6 meses de recuperación. Pues no, resulta que afortunadamente tenemos este proceso de plasticidad neuronal hasta el momento en que nos morimos. Entonces, esto nos cambia la concepción, ¿no? Porque antes se les daba a los pacientes un tiempo de rehabilitación y se decía, bueno, ya, lo que no recuperaste no lo vas a recuperar y adiós. Y no funciona así, ¿no? Como va es que este lugar donde está el daño cerebral, que puede ser chiquito, puede ser un poquito más grande, está rodeado de otras neuronas que sí están sanas. Entonces, estas neuronas lo que van haciendo es como creando nuevas conexiones. ¿Para qué? Para esta parte que está muerta, ¿no? Pueda ser sustituida por otras neuronas y que puedan ir cubriendo esas funciones. Entonces, así es como funciona toda la parte de rehabilitación. Entonces, esta parte que hablábamos de la memoria, ¿ok? La vamos a ver ubicada también acá, ¿sí? Toda esta parte. Entonces, bueno. Y esta parte de motivación me parece un factor que casi nunca tocamos, casi nunca aterrizamos, no le damos mucha importancia, pero es un factor que puede ser que permita que la rehabilitación sea muy buena o que nos vaya bloqueando un poco la rehabilitación. Y que también el desgaste en el día a día con el trabajo del familiar y con el paciente sea pesada la dinámica, que es la motivación, ¿no? Esta parte en la que yo tengo ganas de levantarme, en la que tengo ganas de alcanzar una meta y me esfuerzo. Y entonces son personas que puede ser que estén apáticas, pero fíjense la diferencia, es una apatía porque tengo un daño cerebral ahí, ¿no? Además que sí, cuando tenemos un infarto cerebral, evidentemente toda la parte de depresión y demás está presente. Por eso es que trabajamos todos en un sistema multidisciplinario para poder ir viendo cómo vamos llevando y ayudando al paciente a que sortee como todas estas cuestiones que cuestan trabajo, pero hay que tener en cuenta que a veces es que ahí justo en esta parte de motivación tenemos el infarto cerebral. Entonces va a ser una persona que esté plana, ¿sí? Plana en sus emociones, plana en no, pues
¿Quieres hacer esto? Pues me da lo mismo, hacerlo o no hacerlo. Entonces sí resulta desgastante también para los que están alrededor de esta persona. Em, bueno, ahora, en esta parte de la audición, ¿no? Donde llega toda la información que recibimos del ambiente a través del oído, pero puede ser la música, pero puede ser los sonidos ambientales, pero puede ser los sonidos del lenguaje. Entonces, puede haber personas que queden específicamente, por ejemplo, con un daño en que no pueden distinguir ritmo, melodía y demás. Entonces, están como en esta parte, ¿no? De no poder disfrutar la música. Imagínense ustedes si esto pasa a una persona que se dedicaba a ello, ¿no? Una persona que tocaba el oboe o que tocaba el violín y demás, pues bueno, sí resulta ser un daño complejo. Esta parte de los sonidos del ambiente, al no llegar o no poderlos percibir o no poderlos comprender, ¿no? De qué se trata, porque a lo mejor yo oigo, ¿no? El sonido, por ejemplo, si yo soy mexicano, yo oigo el carrito del tu, ya sé que vienen los camotes, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a este sonido y demás y puedo integrar y decir, ah, son los camotes. Si se lo ponemos a un francés, a lo mejor no va a saber si son los camotes o no, ¿no? Pero imagínense que si tenemos un infarto cerebral, somos mexicanos y esto y decimos, bueno, no sé qué pasa, pues son los camotes. No, no, pues ya no reconozco tampoco esto, no le doy sentido a esto. Y en los sonidos del lenguaje pasa lo mismo, ¿no? Puede ser que el problema esté desde ahí, desde cómo percibo yo los sonidos del lenguaje, y entonces por eso es que decíamos que los otros dos circulitos naranjas, ahorita se los enseño, no comprendo el lenguaje, pero puede ser que el daño esté desde la parte auditiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la parte que decíamos, donde llega toda la información del oído, ¿no? Y aquí está la parte que decíamos, donde se analiza esta información del lenguaje, ¿no? Y sabemos entonces que estamos comprendiendo el lenguaje. Entonces, si se fijan, todo se va como relacionando, y esto es importante tenerlo en claro, que no funcionan todos estos bloques aisladamente. Y esta parte del olfato, ¿no? Ahora ya algunos que les dio COVID y demás y que tuvieron esta sensación de no poder oler o no poder degustar algo, ya saben que no es una pérdida, que digamos, ay, bueno, no pasa nada, nada más te quedaste sin poder oler o poder gustar las cosas. Sí es un déficit que sí trae consigo como muchas otras dificultades, ¿no? Entonces, bueno, es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con toda esta parte de las conexiones? Ya les decía yo que, ¿no? Y les mostré al cerebro y pintadas las regiones y qué hace cada región y demás. Pero resulta que el cerebro no funciona por regiones aisladas, ¿no? Funciona por toda esta parte en cómo se van integrando estas funciones unas con otras, ¿no? Y regiones unas con otras. Y yo les pongo aquí un bordado, porque si yo quito, si ustedes lo ven ahorita, les digo qué es, me dicen ustedes, pues una flor, ¿no? Es el bordado de una flor. Pero si yo quito, por ejemplo, toda la parte, ¿no? Más guinda o toda la parte más rosita clara, ¿no? O quito el verde o demás, a lo mejor ya la idea de la flor ya no está así. Entonces sí necesitamos de todas, ¿no? De todos estos hilos para crear una magia, ¿no? En el bordado. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo bordo una bolsa, ¿no? Porque no solo bordamos como en esta parte así, ¿no? Como superficial, ¿no? Podemos tener como mucho más profundidad y demás. Entonces, si yo a esta bolsita le quito todo lo lila, pues ya no va a funcionar la bolsita completa. O puede ser que funcione medio cargando cosas, pero se salgan de pronto unas que otras. Aunque nada más el daño esté en un solo color. Entonces, así funciona un poquito el cerebro. Aunque el daño nada más esté en una sola región, eso también puede afectar otras funciones. Entonces, es importante saber qué es lo que está pasando. Esto igual, ¿no? En esta pintura, si yo quito los colores, algunos colores, entonces a lo mejor ya no entiendo la idea, que es esta mujer que está pensativa con sus anillos rodeada de flores. A lo mejor si yo omito algunos colores, ya no se entiende toda
la idea concreta. Pues así funcionamos un poco en el cerebro. Yo hace rato les puse como manchitas de colores y les decía, esto funciona así, funciona asado, funciona aquí. Eso nada más es como para el estudio y para que entendamos un poquito cómo va el cerebro, pero en realidad lo que pasa es que el cerebro se está comunicando todo el tiempo, ¿no? Y entonces tenemos lo que le llamamos redes neuronales. Y son como, ¿se acuerdan de las neuronas? Tienen un cuerpecito, pero eso tiene como colita y bracitos por todos lados. Estas colitas y bracitos se van conectando para poder hacer la función. Entonces, cuando yo, por ejemplo, leo, veo la letra, ¿no? Veo el orden de la letra, entra a mi cerebro por la vista, sí, utilicé esa parte, ¿no? Que decíamos que está como más atrás, por ahí lo veo, pero también paso la información a través de todas estas redes, ¿no? Todos estos cables, imagínense que estamos llenos como de cablecillos, todos estos cables pasan la información a la otra parte de la zona del cerebro donde interpreto qué es lo que estoy leyendo. Pero además voy a otra zona del cerebro a través de todas estas mis redes y ramificaciones y demás y puedo imaginar lo que estoy leyendo, ¿no? Y hasta hay personas que dicen, es que bueno, me sentía tan relajada, lo imaginé, hasta podía sentirlo en mi cuerpo y demás. Entonces, imagínense todo lo que puede pasar nada más leyendo. Y todo esto pasa y todas estas conexiones pasan, ¿no? Cuando hacemos una habilidad. Entonces, si se fijan, sí es una maravilla el cerebro y sí cuando tenemos un ictus, entonces no es solo que esté afectado ahí puntualmente y que no vaya a pasar nada más en todo lo demás, en cómo procesamos la información, ¿no? Entonces sí me parece que es importante ver cómo se hace esta relación de toda la información. Esto es como la parte de cómo están los núcleos cerebrales, ¿no? Las funciones como principales y demás, y cómo se van, ya me pasé de la diapositiva, perdón, y cómo se van así como en redes, ¿no? Cómo se va esto todo conformando ¿para qué? Para que podamos responder no solo al medio exterior, sino que también para que podamos entender cómo nosotros procesamos nuestra información, cómo creamos nuestras ideas, cómo podemos sacar nuestros pensamientos, cómo nos podemos comunicar con los demás, ¿no? Cómo sentimos en nuestro cuerpo, cómo el cuerpo entonces cuando siente, cómo responde. Entonces, todas estas cosas que yo les cuento es lo que nos hacen únicos y especiales. No sé si están de acuerdo conmigo. Entonces, cuando algo falla, cuando hay un ictus en una zona determinada, tenemos que ver qué es lo que falla, cómo falla y cómo podemos estimular a la persona de manera adecuada para que esta red, como yo les decía, de la bolsa esta que estaba tejida, no vaya tirando las cosas que guardemos ahí otra vez y cómo podemos hacer que otra vez funcione, ¿no? Y podamos no perder de vista que no estamos hablando nada más de un cerebro que vamos a rehabilitar, sino que estamos hablando de personas con historias de vida, con emociones, con sentimientos, con sueños, con familia, con hijos, con animalitos que quieren. O sea, nos podemos meter a profundizar en a quién tenemos delante de nosotros, con quién estamos trabajando y, claro, sí debemos de estudiar muy bien cómo está funcionando el cerebro de esa persona para poderle ofrecer entonces todo un programa de rehabilitación que cubra sus necesidades, ¿no? Y a veces yo les digo a mis pacientes, es que lo fundamental y importante no es que la persona cuando viene a rehabilitación del lenguaje, por ejemplo, no es que la persona articule al 100%, es que pueda yo entenderle sus necesidades, qué es lo que quiere decir, cómo se siente, cómo está, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas son importantes. Aquí también podemos ver cómo están todas estas haces neuronales y cómo se va conectando todo el cerebro de manera armónica, ¿no? Y pues bueno, hasta ahí voy a dejar yo la plática. Si tienen dudas o algo, Ana va a abrir los micrófonos o no sé cómo va a ser Ana. El chat.
Sí, muchas gracias, Ale. Primero que nada, agradecerte. Tenemos aquí para todos el contacto en la presentación de la maestra Alejandra Covarrubias para que puedan contactarla en su momento, pero nos gustaría que por ahora pudieran dejarnos sus preguntas en el chat. Lo hacemos mediante chat escribiendo, por favor, para no generar ahí distorsión en los micrófonos. No han puesto aún nada, pero si gustas, Ale, me gustaría comenzar con una pregunta que tenemos pues ya ahí pensada y de algunos otros eh, oportunidades que hemos tenido de platicar contigo, ¿no? ¿Cuánto tiempo de terapia se necesita para recuperarse, Ale? Es una duda que muchos de los pacientes han manifestado. Ujú. Sí, esta es una pregunta que nos hacen frecuentemente y miren, yo siempre les digo, no tengo una bola mágica, me encantaría tener una bolita mágica para saber cuánto tiempo se va a tardar cada paciente. Como les dije, todos los pacientes de verdad, de verdad, de verdad son irrepetibles. Entonces, lo que hacemos es evaluar, ¿no? Cómo están las funciones que han perdido y con base en eso también hay factores como la edad, ¿no? También, por ejemplo, hay cuestiones que ayudan como cuántos idiomas hablan, ¿no? Si eran personas que hacían ejercicio, demás, todas esas cosas también funcionan. La verdad es que no podría yo decirte, Ana, en 6 meses todos se van a recuperar, ¿no? Es dependiendo de cada paciente y cómo vaya el proceso de evolución de su respuesta, ¿no? Cada cerebro va conectando diferente. De acuerdo, gracias, Ale. Nos deja Jorge Hilario, nos dice, ¿puede existir secuelas específicas urológicas por un ictus? Mi papá tuvo uno hace algunos años y desde ahí comenzó con muchos problemas en la vejiga. Uh-huh. Podría ser que sí, eso puntualmente sí lo tendría que ver con su doctor. Recuerde que yo soy de la parte de neuropsicología, pero esta cuestión más fisiológica, no la manejo. Sería una mentira si yo le dijera sí o no, pero pregúntelo con su doctor. Puede ser que sí haya algo por ahí y que vean bien su caso. Gracias, claro. Eh, ¿Tienen duda en relación con respecto a ictus y COVID? Obviamente en relaciones neuropsicológicas. ¿Hay alguna relación? ¿Hay algún tema específico en este sentido en cuanto a COVID? Sí, hay estudios y se está haciendo todo un programa y un seguimiento con, por ejemplo, tuvimos una plática aquí con las personas de España, y entonces nos decían que sí, que se ha visto, y digo, también en México lo vemos, se ha visto que después del COVID hay algunas funciones cognitivas que se ven alteradas. Toda esta parte de la memoria, ¿no? Y también puede ser que el COVID afecte como a toda esta parte del sistema vascular, ¿no? Y puede ser que entonces haya una relación con un ictus. Uh-huh. Ok. Me comentan también, preguntan en el chat, luego de 5 años es posible recuperar funciones motrices o ya no existe posibilidad, ¿no? ¿Qué tanto? Uh-huh. Sí, como les decía yo, siempre está la parte de la plasticidad. A lo mejor los cambios ya no van a ser abismales, pero siempre está esta parte de plasticidad. Y ahí sí, yo diría, escríbale, pregúntele específicamente a una persona de rehabilitación en medicina física, que ellas están mucho más encargados. Ahora, hay un estudio que hacen, que es una resonancia magnética funcional, donde también se pueden ver las fibras, ¿no? Así como los colorcitos que yo les puse, se ven como estos pelitos en el cerebro, de las fibras, cómo están comunicando y qué tanto de las fibras hay posibilidad o digamos que se perdieron menos. Entonces también esto es como un dato importante en el que dicen, bueno, muy probablemente usted sí recupere la funcionalidad de la mano y de la pierna, o muy probablemente la parte de la movilidad de los dedos es difícil ya que se recupere, ¿no? Entonces, sí existen como toda esta parte de estudios donde podemos saber un poco qué es lo que va a pasar.
De acuerdo. Hay muchas felicitaciones, Ale, en el chat a tu participación el día de hoy. Muchas gracias a Y todos. también hay una duda en cuanto a, se dice que las mujeres tienen un poco más de dificultad para recuperarse después de un ictus. ¿Qué opinas tú o qué has visto en cuanto a Ujú, este tema? ujú. No, yo creo que no tiene que ver por cuestión de sexo. No, yo tendría, o sea, ¿no? Sería cosa como de ver de dónde sale esa información y hacer como un análisis. Pero no, no me parece que las mujeres tengan eh, un pronóstico más difícil de recuperación. Me parece que no hay una relación como directa y puntual con esto. De acuerdo. Nos hacen una pregunta respecto a la fascia motora. ¿Es importante hacer ejercicios de repetición de sílabas o palabras? No sé, ¿algo de lectura en voz alta puede ayudar? Pregunta. Ujú. Tendríamos que ver bien cómo es el paciente y cómo está esta parte que me dicen de afasia motora, porque en la afasia motora podemos pensar como muchísimas cosas. Entonces, si se hace un análisis puntual, entonces sí podríamos saber qué es lo que funciona y qué no funciona, si tiene sentido hacer repeticiones o no tiene sentido hacer repeticiones. Ujú. Ok. Pero bueno, eso sería como un acercamiento como más puntual del paciente y conocerlo. Por eso les digo que todo esto no es solo como poner etiquetas y ya, sino se hace un análisis muy exhaustivo de qué está haciendo el paciente, qué puede hacer y demás. Ujú. Preguntan, ¿qué tan beneficiosos son los antidepresivos en pacientes con ictus? ¿Qué tan agresivos pueden ser, digamos? Ujú. Sí, esta parte, por ejemplo, yo no tengo la opción de medicar, pero cuento lo que yo veo en el día a día. Cuando la persona tiene un ictus, sí hay una baja importante en todo lo que son los neurotransmisores, las sustancias que están en el cerebro y que permiten que tengamos regulada la parte emocional. Entonces, el neuropsiquiatra junto con el neurólogo hacen una evaluación de si se va a ver beneficiado el paciente con estos medicamentos. La verdad es que yo, mis pacientes, cuando veo que no está funcionando del todo bien esta área, me comunico con el médico tratante, que generalmente es el neurólogo, él se comunica con el neuropsiquiatra, yo cuento cómo estoy viendo al paciente, cómo lo ve su familia y cuando hay una medicación justa, ¿no? Que ya está como más equilibrado el paciente, la verdad es que la posibilidad de trabajar en la rehabilitación se dispara enormemente, ¿no? Es mucho más fácil trabajar cuando tenemos esta parte equilibrada. Si no, cuesta mucho trabajo trabajar con una persona que no está equilibrada en la parte de depresión o que puede ser ansiedad o que pueden ser otras cosas, ¿no? Pero sí, necesitamos, por eso les decía yo, trabajar todos juntos. Claro. En ese sentido también del equipo multidisciplinario, hay varias preguntas con respecto a la información o diagnóstico previo a un ictus. Entiendo que no hay un estudio previo para diagnosticar, digamos, la parte clínica, pero no sé qué puedas recomendar, Ale, en cuanto a prevención, pues obviamente neuropsicológica para los pacientes, no sé, con algún riesgo clínico, por llamarlo de alguna forma. Ujú. Ok, cuando hablamos de prevención, ¿no? La prevención primaria, el doctor Calleja, que es el líder del proyecto ICTUS y que es el neurólogo, es neurólogo aquí en el ABC, junto con todos los neurólogos que trabajan también en el ABC, llevan a cabo como esta parte de prevención primaria, ¿no? Que es pues no fumar, no comer tanta grasa, hacer ejercicio moderado, ¿no? Todas estas cosas que sabemos que se deben de hacer como para no estar en un factor de riesgo con esto. Ahora, ¿qué podemos hacer neuropsicológicamente como para establecer las funciones? Muchas veces lo que se puede hacer, o digamos que como ¿cómo le llamaríamos? Como un seguro, ¿no? Que podemos ofrecerle a nuestro cerebro es no tener una vida sedentaria.
sedentaria, aprender nuevos idiomas, hacer ejercicio, no nada más de este ejercicio como de cargar pesas y esto, sino movernos, ¿no? Mover nuestro cuerpo, tener diferentes como estimulaciones a través de toda esta parte de a lo mejor paseos con la naturaleza, no estar como todo el tiempo metidos en una vida cotidiana, sedentaria, que nos lleve a crear estos hábitos, digamos, no muy beneficiosos para poder contraer como alguna enfermedad o algo más, ¿no? Pero sí mantener esta parte del cerebro activo, ¿no? Ok, en relación a la parte del lenguaje, preguntan si hay diferencia en la localización, perdón, del cerebro en donde se sitúa el idioma materno o algún tercer otro idioma, segundo y Ajá. tercer idioma. Sí, puede ser que sí haya diferencias. Te digo, todos los cerebros se van organizando de manera distinta. No es lo mismo una persona que habla 5 idiomas, pero que de verdad es políglota, o una persona que habla 2 idiomas, pero el segundo no lo habla muy bien. Este segundo idioma va a estar como un poquito más difuso en el cerebro, ¿no? Cuando hacemos una resonancia magnética funcional, digamos que va a haber muchas áreas, no sé si han visto una resonancia, se van como prendiendo por colorcitos las zonas que van funcionando. Entonces, cuando hay un idioma que no está como muy bien consolidado, va a estar como más disperso en otras áreas. Por eso es que a veces las personas que quedan, que tienen una afasia, ¿no? De repente empiezan a sacar palabras en otros idiomas cuando no son como tan, tan efectivos o no eran tan efectivos en ese idioma, porque va a haber como más lenguaje por otras áreas que a lo mejor no están tan puntualmente dañadas. Puede pasar eso, pero como les decía yo, ¿no? Pacientes hay muchísimos y todos son como muy diferentes y complejos y es bueno analizarlos, ¿no? Claro que se hacen como algunas bases, ¿no? Y que todos más o menos funcionan, no todos más o menos tenemos en la misma área que regula el lenguaje, esto y lo otro, en el mismo lugar, pero habrá algunos que por ahí salgan. No sé si respondí a la pregunta, Ana. Gracias, Ale. Sí, yo creo que, bueno, es parte de lo que decías al principio, cada caso es diferente y bueno, habría que evaluarse de forma puntual, ¿no? Ujú. Pues hay varias preguntas, sin embargo, por temas de tiempo, creo que vamos a dejarlo aquí. Queremos nuevamente agradecer en nombre del Centro Médico ABC y del Centro Neurológico tu participación, como siempre, en estas reuniones y con esta información que es de gran valor. Pues muchas gracias también a todos por su participación, a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy. Queremos hacer un recordatorio en cuanto a la transmisión de este webinar en el canal, perdón, de YouTube del Centro Médico ABC. Estará ahí para consulta en el momento que así ustedes lo deseen, compartirlo con familiares y amigos también estará abierto. La transmisión será o la apertura en YouTube será a partir de la siguiente semana, aproximadamente el día lunes. Ya estará disponible en el canal de YouTube oficial del hospital, como les decíamos, para su consulta. Y pues nada, nuevamente agradecer a todos por su participación y obviamente a ti, Ale, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. No, gracias. Hasta luego. Gracias a todos por estar aquí.